Bienvenidos a El Debate. Sabes, normalmente cuando hablamos de contener una epidemia, pues pensamos en términos puramente biológicos, ¿no? Claro, lo clínico. Exacto. O sea, aíslas el virus, administras el antídoto correcto y pues observas cómo el cuerpo de la persona se recupera poco a poco. Es un proceso clínico, de una precisión casi matemática y, digamos, muy predecible. Sí, totalmente. Identificas el patógeno invasor, lo atacas directamente con el tratamiento específico y el problema eventualmente se resuelve. Es bastante reconfortante pensar que las crisis pueden ser así de claras y lineales. Ajá. Pero luego entras al mundo de la contención institucional. Uy, ahí cambia todo. Haz de cuenta que entras a un hospital en plena crisis sanitaria y descubres que los propios médicos en jefe, los cirujanos de mayor rango, son los que están propagando la enfermedad a propósito. Híjole. De repente, el problema biológico muta, ¿no? Y se convierte en una crisis monumental de la cadena de mando. Ya no es un tema clínico, o sea, es un terreno completamente turbio y político. Es la definición absoluta de un desastre administrativo. En ese punto, ya no basta con tener la medicina correcta guardada en el estante de la farmacia si los directores del hospital se niegan a usarla o, peor aún, la diluyen para venderla como otra cosa. Ándale, y ese es exactamente el escenario que nos reúne hoy. Hoy nos sumergimos en un texto histórico que nos presenta este nivel exacto de crisis institucional y de salud comunitaria. Me refiero al encargo del apóstol Pablo a su joven protegido Timoteo, en la antigua y bulliciosa ciudad de Éfeso. Una ciudad complicadísima, por cierto. Sí, un reto enorme. Vamos a basar nuestro análisis profundamente en los pasajes de 1 de Timoteo 1, 3 al 4 y del 18 al 20. Al leer este material, estamos viendo a una comunidad cristiana primitiva que enfrenta enseñanzas destructivas, pero promovidas, fíjate, no por extraños o filósofos paganos. No, para nada. Vienen desde su propio liderazgo interno. Una situación crítica, sin duda. O sea, Éfeso no era cualquier lugar. Era una metrópolis comercial gigante, llena de templos paganos y un flujo constante de ideas. Y es precisamente ese contexto de rebelión interna en una ciudad tan compleja lo que hace que este texto sea, fascinante de explorar en nuestro diálogo de perspectivas hoy. Y es aquí donde encontramos el punto de tensión que va a guiar nuestro intercambio intelectual. La pregunta central que nos hacemos al leer esta carta es la siguiente. La estrategia de Pablo es principalmente un manual pedagógico y de defensa doctrinal, digamos, diseñado para proteger a la congregación de la herejía mediante la enseñanza. Ajá. ¿O estamos viendo en realidad una herramienta política y estructural de transferencia de autoridad diseñada para forzar a un líder tímido a asumir el control absoluto ante un verdadero motín interno? Es un cambio radical de perspectiva, ¿eh? Dependiendo de cómo respondas a esa pregunta, cambia por completo el lente con el que interpretas cada instrucción, cada saludo y cada advertencia en todo el documento. Totalmente. Para dejar clara mi postura desde el principio, yo sostengo que este encargo es fundamentalmente una magistral estrategia pedagógica de preservación doctrinal. Cuando analizas el texto de cerca, ves que Pablo se enfoca casi exclusivamente en enseñar la verdad pura. Él confía en que esta verdad va a neutralizar orgánicamente las falsas enseñanzas y las fábulas que estaban contaminando a la iglesia. O sea, es el poder de la enseñanza como principal línea de defensa. Pues por mi parte, yo sostengo que el texto revela un propósito primordialmente estructural y de liderazgo. Esta carta es un instrumento de sucesión apostólica. Es, en esencia, un mazo de autoridad destinado a legitimar públicamente a Timoteo frente a un grupo de pastores rebeldes y, de paso, desarrollar el carácter de este joven. Es mucho más que un simple repaso de conceptos teológicos que, francamente, él ya dominaba a la perfección. Entiendo por qué el ángulo de liderazgo es tan atractivo, de verdad. Pero, déjame fundamentar mi postura mirando de cerca la naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Si analizamos la evidencia del texto, vemos que no era un ataque frontal. ¿A qué te refieres con frontal? O sea, no se trataba de herejías que negaran abiertamente a Cristo o que rechazaran la resurrección de tajo.
El texto nos habla específicamente de doctrinas novedosas, fábulas profanas y genealogías interminables. Ajá, las genealogías. Exacto, era una especie de judaísmo liberal mezclado con mitos esotéricos. Haz de cuenta que estaban decorando el evangelio al gusto del consumidor para hacerlo más atractivo, más intelectual, más exclusivo. Un evangelio a la carta, digamos, adaptado a la élite de la ciudad. Ándale, exactamente. Y ante una amenaza tan sutil, la brillantez de Pablo radica en su omisión. Fíjate que él no se detiene a detallar y refutar cada herejía punto por punto. No, no lo hace. Él aplica algo que podríamos comparar con la técnica que usan en los bancos. O sea, en los bancos centrales no le enseñan a los cajeros a identificar los miles de tipos de billetes falsos que existen, porque las falsificaciones cambian todos los días. Siempre hay un nuevo estafador, ¿no? Claro, es imposible seguirles el paso. Lo que hacen es enseñarles a conocer el billete verdadero tan íntimamente, a sentir su textura, su peso, su relieve, que cuando tocan uno falso, las manos del cajero gritan el engaño inmediatamente. A partir del capítulo 2 y hasta el 6 de la carta, Pablo hace exactamente eso. Establece la sana doctrina, les da el billete verdadero. O sea, te refieres a las listas de requisitos y comportamientos. Sí, instrucciones sobre la conducta, el rol de las mujeres y los hombres en la adoración, los requisitos innegociables para ser obispo o diácono, el peligro de amar las riquezas. Todo eso es el diseño del billete original. Pablo confía en que, al cimentar la verdad inquebrantable de cómo deben hacerse las cosas, pues la falsedad queda expuesta por pura gravedad. No necesitas pelear con el estafador si toda la congregación sabe reconocer una falsificación. Por eso digo que la iglesia es edificada por la fe y el conocimiento. Es una defensa puramente pedagógica. Es un argumento muy bien estructurado. Te la compro. Y la analogía del billete verdadero ilustra perfectamente cómo funciona la doctrina. Pero, desde mi perspectiva, cometes un error al ignorar el inmenso peso del factor humano y las dinámicas de poder que había ahí. A ver, explícame eso. O sea, la crisis en Éfeso no era un debate en un salón de clases universitario, ¿sabes? Era una crisis de poder institucional. La evidencia del texto nos obliga a cuestionar la premisa de que esto es solo un manual de teología básica. Como mencionaste antes con el ejemplo del hospital, la herejía provenía directamente de adentro. No eran filósofos griegos atacando desde la plaza pública. Eran los propios pastores, los ancianos de Éfeso, los hombres de mayor rango. Bueno, sí. Estamos hablando del escenario exacto de lobos rapaces que el mismo Pablo ya había profetizado años atrás en el libro de los Hechos. Es cierto, sí. El texto menciona que de entre ellos mismos se levantarían hombres hablando cosas perversas para arrastrar discípulos. Y no cualquier tipo de hombres. Eran figuras de autoridad. Ahora, pon a Timoteo en medio de esa jauría. El material y el contexto histórico nos resaltan repetidamente que Timoteo no era un tipo imponente. Era un hombre joven, descrito a menudo como tímido, con problemas estomacales frecuentes, de carácter más bien reservado. Ajá. El texto dice literalmente en el primer capítulo que Pablo tuvo que rogarle que se tirara en Éfeso cuando él partió hacia Macedonia. Piénsalo un segundo, tú no le ruegas a un subordinado de confianza que se quede si el trabajo es simplemente dar unas clases de repaso doctrinal los domingos. Ya veo por dónde vas. Se le ruega porque la tarea es una pesadilla política. Pero, a ver, ¿crees que el miedo de Timoteo era puramente hacia los líderes de la iglesia y no hacia, digamos, la persecución externa, el Imperio Romano? Totalmente. O sea, Timoteo no era un novato. Él había acompañado a Pablo por 15 años, había sobrevivido a disturbios, había visto a Pablo ser apedreado, había lidiado con la persecución en Filipos y Tesalónica. Sí, tenía experiencia en crisis. Exacto. Para que un hombre con ese currículum quiera tirar la toalla en Éfeso significa que la política interna y la confrontación directa con ancianos atrincherados y adinerados era más aterradora que las espadas romanas. Por eso te pregunto, ¿de verdad creemos que después de una década y media de cocinar teología al lado de Pablo, Timoteo necesitaba una carta para aprender cuál era la sana doctrina? No.
Esta carta es su credencial de autoridad. Es un documento oficial enviado con el peso del apóstol y de Jesucristo mismo para ser leído en voz alta ante esos ancianos. Es para legitimar que Timoteo opera bajo mandato divino y no como un simple muchacho dando su opinión personal. A ver, espérame. Detengámonos ahí un segundo porque lo que estás planteando cambia las reglas del juego. Me estás diciendo que una carta que la historia y los académicos han tratado durante siglos como un manual fundamental de teología pastoral y doctrina, era en realidad, una especie de placa de policía espiritual para un líder asustado? Exactamente. Es su placa. Es el documento que él saca del bolsillo para decir, a ver, ustedes tienen dinero e influencia en esta ciudad, pero yo tengo la autoridad delegada del apóstol. ¡Wow! Es una perspectiva fascinante y te la valgo en términos del drama humano que se vivía ahí. Pero déjame regresar a los textos y plantearlo desde la mecánica de cómo se arregla un problema así en la práctica. Piénsalo, como un arquitecto. A ver. Si llegas a una casa histórica y te das cuenta de que los administradores le han añadido extensiones que se ven estéticamente muy atractivas, pero que estructuralmente están podridas y a punto de colapsar, ¿qué haces? Pues apuntalar todo, supongo. Exacto. El arquitecto no pierde el tiempo sentándose a debatir con los administradores sobre el color de la pintura o la decoración de esas nuevas salas. Él va directo a los cimientos y refuerza las columnas principales. Por eso Pablo culmina el capítulo 3 llamando a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Claro, la estructura que sostiene la verdad. ¡Así es! Esas doctrinas novedosas, esas fábulas, sabemos por el contexto histórico que estas genealogías interminables no eran simples listas de nombres. Después del exilio babilónico, para los judíos, probar tu linaje era todo, definía tu estatus social y religioso. Y estos maestros en Éfeso estaban mezclando esas genealogías con historias inventadas y mitos para crear un estatus de élite espiritual que generaba constantes disputas. Ajá, puro conflicto. Disputas que, como dice Pablo, frenaban la edificación. La brillantez de Pablo es entender que el poder humano, o como dices, una placa de policía, no purifica la casa a largo plazo. Es la verdad dogmática, la estructura central, la que sostiene y corrige todo el edificio. Me gusta mucho tu analogía del arquitecto, de verdad es una imagen muy visual. Pero, híjole, creo que pasas por alto una palabra clave en el griego original que derriba un poco esa idea pasiva de solo reforzar columnas. En 1 de Timoteo 1:4, la palabra que nuestras Biblias traducen como edificación es oikonomía. Oikonomía, sí, claro. Y oikonomía literalmente significa la economía, la administración o la mayordomía de una casa. El problema inmediato no era solo que los planos arquitectónicos estuvieran borrosos. El problema era que los pastores, o sea, los mayordomos encargados de administrar los recursos espirituales de la casa, estaban quebrando la empresa. Estaban llevando la economía espiritual del cuerpo a la ruina. Pero Pablo ya había tomado medidas contra los peores ofensores, ¿no? Exacto, y qué bueno que lo mencionas. Pablo ya había intervenido personalmente de la manera más drástica posible antes de irse. Él menciona 2 cabecillas, Himeneo y Alejandro. Sí, el texto dice que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, que por cierto suena aterrador si no entiendes el contexto. Sí, es una frase durísima. Para aclarar esto a quienes nos acompañan en este análisis, en el contexto del primer siglo, entregar a Satanás no era un ritual oscuro, era el término técnico para la excomunión formal. Exactamente. Significaba expulsarlos de la comunidad de fe, quitarles la protección espiritual y social de la iglesia y devolverlos al mundo secular, el dominio que ellos consideraban de Satanás, pues para que tocaran fondo y se arrepintieran. Fue una acción ejecutiva muy severa. El cáncer principal fue extirpado, sí, pero la metástasis, el remanente de líderes que simpatizaban con Himeneo y Alejandro, seguía ahí. Seguían operando. Totalmente. Lo que Timoteo debía enfrentar era un problema de recursos humanos, un problema jerárquico. Detener a líderes que seguían operando bajo esa mala mayordomía requiere autoridad, no solo un repaso de los planos del edificio.
Entiendo el punto de la mayordomía o economía, sí, pero fíjate que la cura para esa mala administración sigue siendo la verdad pedagógica. Siguiendo con la mecánica de cómo las cosas afectan a la gente de a pie, digamos, ¿cuál es el resultado práctico de esa mala economía en las personas sentadas en las bancas? Pablo muestra que el resultado de estas falsas enseñanzas es que la iglesia está desnutrida. Las mentiras funcionan como la comida chatarra. A ver, explícame eso de la comida. Piensa en un alimento ultraprocesado, ¿no? Puede saber maravillosamente bien, es adictivo. Estas genealogías embellecidas y los mitos exclusivos captaban la atención de todos, porque alimentaban el ego y el intelecto de los oyentes. Pero al carecer de los nutrientes vitales del verdadero evangelio, o sea, el arrepentimiento, la gracia, la obra de Cristo, pues el cuerpo espiritual de la iglesia se estaba debilitando hasta el punto del colapso. Ajá. La estrategia de Pablo no es gritarles para que dejen de comer basura, es poner un banquete de alimento puro en la mesa. El texto señala que se estaba produciendo un evangelio oscurecido por palabras de hombres. Y aquí está el mecanismo de mi argumento, ¿eh? No puedes simplemente gritarle a la oscuridad con autoridad política y esperar que se vaya. Tienes que encender la luz de la doctrina para que las sombras desaparezcan orgánicamente. Pues fíjate que no me termina de convencer esa idea. Y te diré por qué. Si todo se reduce a proveer los nutrientes correctos o encender la luz, ¿por qué enviar las instrucciones de la receta detalladas por escrito a alguien que, metafóricamente hablando, es un chef maestro? Bueno, porque... Vuelvo a mi punto. O sea, Timoteo conocía el menú. Sabía preparar la receta del Evangelio con los ojos cerrados. Si el objetivo era solo iluminar a la iglesia, Pablo habría escrito directamente a la iglesia, como lo hizo con la carta a los Efesios años antes. Sí, pero se le escribe a Timoteo porque en tiempos de crisis, la repetición de los fundamentos es lo que ancla a una congregación. Timoteo tiene que ser el canal que repite esa verdad para estabilizar el barco, ¿no? Pero esa es precisamente la cuestión. La carta no estaba dirigida a la congregación de forma primaria, estaba dirigida a él, pero diseñada para ser escuchada por todos. Esta carta escrita no es la receta nutricional para Timoteo, es su licencia de inspector de sanidad. Volvemos a la placa de policía. Exacto. Al llegar con este documento, Timoteo podía pararse frente a los ancianos, hombres ricos e influyentes de Éfeso, mucho mayores que él, por cierto, y decirles, a ver, esto no me lo estoy inventando yo por mi cuenta. Esta corrección, esta auditoría que estoy haciendo a su ministerio, no está motivada por mis propias inseguridades o mi deseo de poder. Aquí está la firma del apóstol, respaldada por la autoridad de Cristo. Era indispensable que la congregación viera y escuchara el peso de ese documento oficial para saber que sus correcciones venían desde la cúpula de la autoridad divina. La doctrina es el contenido del documento, sí, te lo concedo, pero la existencia y estructura de la carta es el mecanismo de entrega forzada. Es un argumento fuerte, muy fuerte, pero siento que tu enfoque en la licencia de inspector subestima el objetivo último del texto y de la fe misma. Tú asumes que el propósito central de Pablo es validar a Timoteo políticamente para que gane la pelea institucional. Pues es que era lo urgente. Sí, pero si miramos el panorama completo, toda esta intervención está diseñada estrictamente para rescatar a la congregación de Éfeso. ¿Con qué fin? Para que la iglesia pueda retomar su propósito principal, la gran comisión. Ir y hacer discípulos, claro. Exacto. Pablo está interviniendo porque una iglesia enferma no puede ser sal y luz. Él necesita purificar el ambiente interno para que Dios sea glorificado. En los capítulos siguientes, el texto advierte explícitamente sobre el peligro de que la iglesia se amolde al mundo, de que su testimonio quede arruinado ante la sociedad por culpa de estas disputas interminables. El fin último de Pablo es salvar a los efesios de sí mismos, proporcionándoles ese alimento espiritual genuino que los devuelva a la salud. En mi lectura, Timoteo es simplemente el instrumento, el canal pedagógico que Pablo utiliza para lograr ese gran rescate colectivo. Es un ideal hermoso. Y no niego que la salud de la iglesia era vital para Pablo, por supuesto. Pero el contrapunto definitivo a tu visión está en el título mismo del material histórico que estamos explorando y en la naturaleza subyacente de la relación entre estos dos hombres. Fíjate, esta carta no se llama segunda a los Efesios, se llama primera a Timoteo. Buen punto. El propósito último de Pablo trasciende a la congregación de Éfeso. Considera la psicología del momento.
O sea, Timoteo estaba al borde del colapso, quería dimitir, dejar su puesto y salir corriendo a Macedonia para esconderse detrás de la figura paterna de Pablo. Y Pablo no se lo permite. No, para nada. Y al obligarlo a quedarse, al forzar a este hombre asustado a hacerle frente a este problema monumental sin su mentor al lado, Pablo está forjando un líder. El apóstol realiza lo que en el mundo del liderazgo podríamos llamar un abandono estratégico. ¡Wow! Un abandono estratégico. Así es. Esta era la prueba de fuego final para Timoteo. Pablo sabía que él mismo, pronto, estaría muerto o preso de forma permanente en Roma. Tenía que forzar a Timoteo a dejar de ser el eterno asistente. Al dejarlo en Éfeso con esta carta, lo obliga a depender directamente de Dios, de la palabra escrita, y a asumir su propia autoridad. La purificación de la iglesia en Éfeso era un objetivo, sí, pero forjar el carácter de acero de su sucesor era el verdadero legado a largo plazo que buscaba el apóstol. A ver si te entiendo bien. Estás sugiriendo que, en el gran esquema de las cosas, una iglesia entera como Éfeso, con todos sus problemas y su historia, fue casi, una especie de campo de entrenamiento utilizado por Pablo para el desarrollo personal de Timoteo. Lo que estoy sugiriendo es que en el liderazgo institucional complejo no puedes separar la salvación de la organización del desarrollo del líder que debe gestionarla en el futuro. Es simbiosis pura, ¿sabes? Si Timoteo fracasaba en forjar su propia autoridad aquí y ahora, la sana doctrina no tendría un defensor capaz en la próxima generación. La enseñanza pura, la doctrina, sin un liderazgo estructurado y valiente que la proteja y la administre, es rápidamente consumida por los lobos que tienen más carisma o más poder político. Pensando en este profundo intercambio, mi postura se mantiene firme, en que el encargo a Timoteo es una obra maestra de defensa de la fe a través de la verdad pura. Nos demuestra que la mejor manera y la más duradera de combatir las alteraciones del Evangelio, esas modificaciones estéticas hechas al gusto del consumidor, es afirmando inquebrantablemente las doctrinas centrales. Como la analogía del billete. Exacto, como el ejemplo del cajero de banco. Cuando provees a la congregación con el billete verdadero, la herejía se expone y colapsa por su propio peso. Al final, es la pureza y el poder innegable del mensaje lo que salva a la comunidad, mucho más que cualquier táctica burocrática o demostración de poder humano. Y desde mi perspectiva, pues ver este texto únicamente como un compendio teológico para dar clases es quedarse en la superficie de la historia. Sintetizando mi argumento, este material es, ante todo, un estudio fascinante sobre la sucesión del liderazgo y la gestión de crisis. Nos muestra paso a paso cómo se forja en tiempo real el carácter de un individuo inseguro mediante una transferencia pública, intencional y escrita de autoridad, forzándolo a pararse firme frente a una jerarquía amotinada. Sin esa estructura institucional y sin la legitimidad del mando que Pablo le delegó como una herramienta de peso, pues la doctrina verdadera simplemente no habría tenido la plataforma ni la fuerza ejecutiva necesaria para prevalecer sobre los pastores rebeldes de Éfeso. Al final del día, creo que este diálogo nos permite reconocer que este documento histórico no puede ser reducido a una sola dimensión. Fusiona de manera brillante e indisoluble la ortodoxia doctrinal con la necesidad de un orden institucional claro. Definitivamente. Son dos componentes vitales, dos caras de la misma moneda, ¿no? Indispensables para la supervivencia de cualquier movimiento o comunidad a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. A quienes nos escuchan, les dejamos esta reflexión final. La próxima vez que lean un texto histórico que parece ser solo una simple lista de reglas o doctrinas abstractas, no se pregunten únicamente qué es lo que se está enseñando. Pregúntense también quién está siendo forzado a leerlo en voz alta, a quién va dirigido realmente ese mensaje y qué estructuras de poder subyacentes están siendo amenazadas por esas palabras. Es un desafío dinámico del cual este material aún tiene muchísimo que revelar. Completamente de acuerdo. Cambia por completo la forma en que entiendes la historia. Y nos hace volver a esa imagen inicial, cuando la enfermedad no solo está en el ambiente, sino en los mismos médicos encargados de curarla. ¿Qué se requiere más desesperadamente para salvar a los pacientes? ¿La fórmula perfecta y pura de la medicina o la autoridad absoluta e inquebrantable para obligar a que se administre correctamente?
Nos escuchamos en nuestra próxima sesión.